decíamos durante la nota periodística en el bloque anterior, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, propuesta remitida por el Ejecutivo. Durante esta jornada, los comisionados recibieron aportes por parte de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta María Ángel Muñoz, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Asambleísta, bueno, ¿cómo ha avanzado el análisis de esta iniciativa? Ya la semana anterior ustedes recibieron la presencia del secretario jurídico de la Presidencia de la República, quien justificó o argumentó los motivos de esta propuesta de reformas. Hoy hicieron, bueno, lo propio, recibieron aportes por parte de los representantes de SAICE. Efectivamente, como usted muy bien lo indica, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado viene conociendo y debatiendo la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Vale indicarle a la ciudadanía que no se trata de una reforma al contenido del código, sino más bien de una inclusión en relación a los delitos de propiedad intelectual. Si bien es cierto, tanto el Ejecutivo como también personal y el representante mismo, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, presentaron sus fundamentos y argumentos, sobre los cuales nadie está en contra, absolutamente nadie, porque precisamente se trata de un cumplimiento que se tiene que hacer por parte del Estado frente a la OMC. De un compromiso internacional. Efectivamente. Y sobre la base de eso, precisamente estamos debatiendo y estamos analizando la posibilidad de que se incluya un solo artículo en donde claramente establezca la penalización a la falsificación de marcas, pero a su vez también a la piratería que lesione o afecte a los derechos de autor. Las penas son básicamente de orden pecuniario, o sea, penas económicas, sí, una sanción económica. Efectivamente, el día de hoy, al recibir las propuestas de SAICE, de los representantes de algunos gremios artísticos, por ejemplo, ellos nos decían, pues bueno, nosotros pensamos que la multa o la sanción pecuniaria no es la adecuada, tiene que ir acompañado más bien de prisión. Esa era la propuesta de los artistas en este caso. Y ustedes al respecto manifestaron que no es viable, por así decirlo, incluir una pena de privación de libertad, puesto que comparando legislaciones con otros países nos damos cuenta de que en estos o en este tipo de delitos no se contemplan sanciones de prisión, que básicamente son de orden económico. Efectivamente, y si nosotros damos cuenta, por ejemplo, de lo que sucedía en la Ley de Propiedad Intelectual, se establecía una serie de delitos que eran sancionados con pena de privación de libertad y una pena que iba hasta 3 años. Si nosotros revisamos cuáles han sido los casos que han sido denunciados ante la Fiscalía, ante los jueces penales y finalmente hayan terminado con una pena de privación de libertad, encontramos un 0%. Es decir, esa sanción, ese tipo de sanción no llevaba plena efectividad. Lamentablemente el sistema mismo no funcionaba y en ese sentido pues todos los casos de delitos contra la propiedad intelectual más bien se resolvían en el ámbito civil o a su vez se llegaba a una negociación a través de la cual se establecía una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. La pena de prisión entonces no garantiza que no se cometa el delito. Efectivamente, y eso es lo que hemos analizado al interior de la comisión. En muchos delitos, por ejemplo, existe, si bien es cierto, el daño al bien jurídico protegido y se tiene que establecer una sanción. En el ámbito penal puede ir una sanción con pena de privación de libertad, es decir, de prisión, o una pena pecuniaria. En este caso vemos absolutamente viable que sea una pena exclusivamente pecuniaria y esto irá de acuerdo al daño causado. El representante o el asesor jurídico de SAICE durante su presencia al interior de la Comisión de Justicia esta mañana manifestaba que de pasar así el proyecto, de no contemplarse de pronto una pena privativa de libertad, se corría el riesgo, por así decirlo, de desincentivar a los autores, a los compositores, que ellos ya no crearían más. Bueno, ese es un argumento bastante sesgado desde mi punto de vista y eso lo pudimos también manifestar en la reunión que tuvimos el día de hoy en la comisión. Nosotros fuimos absolutamente claros y les dijimos, bueno, si bien es cierto, nosotros planteamos la necesidad de que sea incluido en materia penal la protección a los derechos de autor, a los derechos de marca también,
y en ese sentido pues sancionar penalmente con jueces penales, con fiscales, por supuesto dentro del sistema penal, estos delitos. Pero esto no quiere decir que no vamos a, como Estado, como sociedad, a sancionar penalmente este tipo de delitos. Eso uno. Y dos, los autores, los compositores deben tener digamos, conocimiento que actualmente dentro de la misma Asamblea Nacional se viene debatiendo la Ley de Cultura, que esa va a ser una fuente plena para la garantía efectiva de los derechos culturales, de los derechos para los autores, para los artistas, etcétera. Que es precisamente lo que solicitaban de alguna manera cantautores como Fausto Miño e Israel Brito, que también estuvieron presentes durante la sesión. Sí, y francamente nos dio mucho gusto recibir a los artistas ecuatorianos, por supuesto artistas de renombre, de reconocimiento nacional y también regional y mundial. Para nosotros es un orgullo como ecuatorianos tener la talla de artistas como ellos y muchos más, y sin duda alguna nosotros supimos expresar y además comprometernos en que los derechos de los artistas van a ser protegidos a través de otras leyes que no sean las leyes penales precisamente, porque los derechos culturales tienen más bien que desarrollarse en leyes como la Ley de Cultura, pero todo lo demás relacionado, por ejemplo, con los delitos contra la propiedad intelectual tienen que ser sancionados, ya sea vía administrativa, por ejemplo, a través del IEPI, o vía penal, a través del Código Penal. Exclusivamente los delitos más graves, es decir, los de gran escala, esos van a ser sancionados en materia penal. Además se analizaba qué es lo que va a pasar con los digamos, con las personas que hoy por hoy en cualquier gasolinera o en cualquier esquina de nuestras ciudades venden discos piratas. Si contra ellos también va a ir este tipo penal. El tipo penal es sumamente claro, esto no va a ir en contra de las personas que venden autónomamente este tipo de CDs, por ejemplo. De material. Y de material, exactamente. Y más bien esto va a ir a las grandes mafias, dirigido hacia allá. Otro de los temas que, bueno, continúa generando preocupación entre algunos de los comisionados tiene que ver con esta sanción económica precisamente que se establece en la propuesta presidencial. Y es que en el tema de la falsificación de marcas, por ejemplo, se establece una multa de entre 500 a 500 mil dólares, por ejemplo. Entonces, ¿con qué criterio aplicar precisamente esta sanción? ¿Quién lo va a determinar y cómo se va a determinar? Ese es un tema sumamente importante y bien lo ha dicho usted, dentro de la misma comisión se está debatiendo la posibilidad de establecer una proporcionalidad de acuerdo al daño, de acuerdo a la afectación a la marca o a los derechos de autor. Y en ese sentido nosotros tenemos que establecer, tipificar, como se denomina, claramente el tipo penal para que el juez no tenga mayor discrecionalidad, porque por un daño grave puede poner 500 dólares, como por un daño leve puede poner 500 mil dólares. Entonces, precisamente frente a eso tenemos que ser muy específicos en la norma para que la discrecionalidad no quede abierta al juez, sino que más bien a través de la sana crítica el juez tenga claramente los parámetros legales para establecer la sanción. Y lo propio ocurre con los actos de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, que también, según se contempla en esta propuesta, contempla una pena de multa de entre 200 a 200 mil dólares. Efectivamente. En el Código Penal vale comunicarle a la ciudadanía, nosotros cuando establecemos una multa o cuando establecemos penas pecuniarias, establecemos en salarios mínimos o salarios básicos unificados. No establecemos una cantidad específica porque al pasar el tiempo esa cantidad se vuelve irrisoria prácticamente. Como lo que pasaba cuando tratamos el Código Penal y habían sanciones en sucres todavía. En sucres, efectivamente, para no tener esos problemas en posteriores épocas. Entonces precisamente se pone como base el salario básico unificado, puede ser 10, 15, 20, 200, pero de acuerdo al daño causado. Uno de los temas que me pareció sumamente importante y que fue puesto en debate el día de hoy en la comisión es que, si bien es cierto, la multa que se cobra es para el Estado, es una sanción que la recibe el Estado. ¿Qué es lo que pasa con los autores o con los artistas, con los dueños de marca, que son los afectados, que son
las víctimas en este caso. Ahí se tiene sumamente claro el panorama en que, si bien es cierto, la multa es una sanción que la recibe el Estado, pero aparte el juez, y de acuerdo a lo que está actualmente en el Código Penal, el juez puede determinar una indemnización para la víctima. Esto como parte de la reparación integral del daño causado a la víctima. Pero no se canalizan de alguna manera estos recursos que recibiría el Estado por concepto de estas multas, ¿no se canalizan de alguna manera a los artistas? Más bien se canalizan, como usted dice, a los artistas, pero a través, por ejemplo, de las instituciones especializadas. Claro. En este caso, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, o a su vez el Ministerio de Cultura. Debería ser eso lo óptimo, por supuesto. Pero en el tema de dosimetría ya se ha contemplado entonces hacer una revisión de manera que no haya o no se dé cabida a esta discrecionalidad. Sí, efectivamente. Vamos a hacer un trabajo algo así o muy similar a lo que hicimos en el tema de drogas. En el tema de drogas, recordemos que tanto el microtraficante como el traficante a gran escala podía recibir la misma pena, podía recibir, en el caso de la ley de sustancias estupefacientes, 12 años. Podía ser tomado con 11 miligramos de marihuana como con 10 toneladas y ambos tenían la misma pena. Eso es, desde todo punto de vista, algo absolutamente injusto y desproporcionado. Entonces, frente a eso, se estableció mínima escala, mediana escala, gran escala, y de igual forma tendríamos que establecer algo similar, algo parecido para el tratamiento más justo y equitativo en el caso de delitos contra la propiedad intelectual. El trámite de este proyecto de reforma al Código Penal, que como bien mencionaba, no reforma el contenido en sí mismo, sino que incluye un artículo, recién ha iniciado al interior de la Comisión de Justicia. ¿Qué más todavía se espera en una etapa de socialización, recibir nuevos actores, cuando ya podríamos hablar de un informe para primer debate? Efectivamente, nosotros hemos hecho una amplia difusión, sobre todo a través de nuestros medios, nuestros mecanismos, nuestras redes sociales, el proyecto que nos envió el Ejecutivo, pero además hemos hecho una invitación muy cordial, muy afectuosa a todos los sectores que se encuentren involucrados o interesados en entregar una de las observaciones. Pueden ser estos artistas, autores, compositores, o a su vez dueños de marcas o incluso asociaciones de trabajadores autónomos. El día de hoy también recibimos la visita, la presencia, la comparación de estos sectores, y es muy importante. A partir de esto vamos a ir recogiendo algunas observaciones que incluso fueron presentadas por los asambleístas al interior del bloque de Alianza País, y también esperamos las observaciones de otros sectores, también los de oposición, y una vez que tengamos eso recopilado, pues empezaríamos ya a trabajar en el primer informe, y eso nos daría la posibilidad de aprobarlo en la comisión y luego ponerlo al pleno. Tenemos un trámite muy similar, idéntico a todos los trámites en todas las demás leyes, es decir, 45 días para el primer debate y 45 días adicionales para el segundo debate, pudiendo haber una prórroga para el tratamiento. De ser el caso, de ser necesario. Sí. Estaremos atentos a este trámite. Entonces, gracias a la presencia de la asambleísta María Ángel Muñoz, integrante de la Comisión de Justicia, respecto del avance en el tratamiento del proyecto reformatorio al Código Orgánico Integral Penal y estas observaciones que han sido recogidas durante las últimas horas. Continuamos con más noticias. Contigo, Lorena.